Hola, he decidido grabar este video para hacer de manera muy resumida algunos apuntes en relación al artículo Migración, no gracias de José Mari Esparza. Bueno, primero puntualizar que desde mi militancia y mi posicionamiento político siempre he sido contundentemente crítica con todas aquellas izquierdas progresistas que precisamente abanderan ese discurso de lo políticamente correcto, que incluso se autodenominan antirracistas o que pueden levantar una imagen de George Floyd, mientras cuando entran a los espacios institucionales o tienen espacios de poder institucional, como puede ser el caso de Podemos, participando en un gobierno de coalición con el PSOE, o puede ser el caso del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau o Barcelona en Comú, lo que terminan haciendo es continuando e incluso implementando todas aquellas políticas de racismo institucional que van en contra principalmente de la clase trabajadora migrante en el contexto español, en el contexto también europeo. Eso es algo que se reproduce en el contexto europeo con estas izquierdas progresistas que ocupan espacios institucionales, y muchas creemos que abanderan de esa manera ese discurso de lo políticamente correcto, ese supuesto antirracismo, precisamente para tener impunidad cuando entran a gobernar, cuando entran a tener espacios de poder y terminan tomando las decisiones, por ejemplo, de continuar persiguiendo, aparte de la clase trabajadora migrante, como pueden ser los compañeros vendedores ambulantes en el contexto de Barcelona, o continúan, siendo parte de un gobierno como Podemos, que no solamente persigue, detiene, deporta a personas migrantes y mantiene la ley de extranjería que genera las condiciones de explotación, por ejemplo, que vemos en los campos españoles o en el trabajo doméstico, ¿no? Sino que también genera una situación de muerte en las zonas de frontera. Una izquierda progresista que sabemos tiene un posicionamiento absolutamente tibio, incluso a veces rosa, en estar a favor con la OTAN, ¿no? Una OTAN que sabemos que ha generado unas situaciones de guerra y de violencia en el sur global, que impone luego que se den procesos de migraciones forzadas generadas por estas guerras militares, generadas por guerras económicas, generadas por esta continuación del colonialismo a través del imperialismo para el expolio de esos territorios, que termina forzando a compañeras y a compañeros a salir de esos territorios. Somos conscientes que muchas compañeras y compañeros migrantes no han migrado porque ha sido una decisión personal hecha en libertad, sino por unas condiciones materiales y de explotación y de guerra en muchos casos que les fuerza a tener que salir. Pero eso jamás se va a ver contrarrestado con reforzar la ideología racista, como lo hace el artículo de José Mari Esparza, porque esa ideología racista, esos términos en los que plantea José Mari Esparza, debemos entender la situación que hay de las comunidades de la población migrante en el contexto español, lo que termina haciendo es reforzando ese racismo institucional, ese control de fronteras, que termina yendo principalmente en detrimento y en contra de la clase trabajadora migrante. En el artículo también se plantea una crítica a la política de solidaridad de Angela Merkel durante la llamada crisis de los refugiados, ¿no? Y hay ahí un pésimo y mal entendimiento. Recomiendo muchísimo, en materia de temas de inmigración, jamás leer solamente los titulares de los medios, jamás leer solo el cuerpo de los artículos. Hay que ir a leer los documentos, hay que investigar, hay que saber lo que está haciendo la Unión Europea en esto. Cuando Angela Merkel y los distintos gobiernos de la Unión Europea plantean que hay una política de solidaridad, no están hablando de solidaridad para con las personas migrantes, los solicitantes de asilo que estaban llegando. Eso no era el planteamiento del término solidaridad. Cuando ahí se hablaba de solidaridad, se hablaba de solidaridad entre los países miembros para tener recursos para poder reforzar el control migratorio. Esa era la solidaridad de la que hablaba Angela Merkel, es decir, dar más recursos a aquellos países, principalmente por donde había entrada de personas migrantes o solicitantes de asilo, ¿no? Para que puedan controlar, para que puedan reforzar ese racismo institucional. Hablaban de un reparto en solidaridad. Por favor, si hay que investigar un poco más antes de escribir sobre este tipo de temas y saber que las personas solicitantes de asilo que están sometidas al proceso de pedir asilo, que puede demorar hasta 4, 5, 6 años, en cualquier momento, bajo esta política de solidaridad y de reparto de solicitantes de asilo, tú puedes estar viviendo en unas condiciones
restrictivas absolutamente, donde no se te permite trabajar, donde incluso en muchos contextos no se te permite moverte de un territorio a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, donde viven en lugares donde tienen incluso horarios de entrada y de salida, ¿no? Y luego, de un momento a otro, pueden forzarte a ir a vivir a otro país de la Unión Europea, a otra ciudad del país donde has estado viviendo, dentro de estas políticas de reparto que estaban dentro de este paquete de supuesta solidaridad. En ese sentido, también es muy importante que esa política esa política supuestamente abierta a los refugiados y a acoger, como es ese término que utilizaron, ¿no? Acoger refugiados en su momento, hay que revisar bien en qué terminó lo que inicia a finales del 2015 con la llamada crisis de los refugiados, en que la Unión Europea arma un discurso en donde dice: para nosotros poder acoger a estos refugiados que están escapando de una guerra, tenemos que deportar a todos estos inmigrantes económicos ilegalizados, porque si no, no vamos a tener recursos. Entonces, gran parte de los recursos económicos de la Unión Europea y de los planes que tienen que ver con esto terminan siendo destinados ¿para qué? Para perseguir y deportar a personas migrantes ilegalizadas en el contexto europeo en nombre de poder acoger a solicitantes de asilo. Entonces, por favor, si se va a hablar de este tipo de temas, hay que leer, investigar e informarse más en profundidad. Por otro lado, José Mario Esparza hace una muy mala interpretación de lo que viene a ser el internacionalismo, de lo que viene a ser la solidaridad entre los pueblos. Si bien apunta a una cuestión que es real, que muchos de esos procesos de migración forzada son producto de la imposición, digamos, de explotación, del imperialismo, de la continuación del orden colonial, y eso es una realidad. Lo que no se puede plantear es que una relación de solidaridad se dé con una relación de poder desigual. Es decir, como la pregunta que plantean al principio, que plantea esa supuesta persona en un mitin de izquierdas que dice: ¿qué vamos a hacer con la inmigración? No podemos continuar en esas lógicas de que los vascos, los catalanes y los españoles van a hacer con los inmigrantes. Para plantear relaciones de solidaridad con el sur global y relaciones de solidaridad con la población migrante, hay que dialogar con las organizaciones migrantes, de trabajadores migrantes en el contexto español. Hay que dialogar con las organizaciones de izquierda que están en contra de la OTAN, que están en contra del sistema de control migratorio, que están en contra de todas aquellas políticas económicas que hacen que hayan situaciones digamos, de migración forzada, ¿no? Hay que dialogar con todas aquellas organizaciones antirracistas que se oponen a una ley de extranjería que genera unas condiciones de explotación que principalmente afectan a aquellas personas migrantes que tienen que trabajar por nada o que incluso después no pueden ni siquiera reclamar, porque eso es solidaridad de clase, eso es solidaridad entre la clase trabajadora, que ni siquiera pueden ir a reclamar cuando no se les paga porque no tienen papeles y tienen miedo a ser deportados. La solidaridad no pasa por reforzar la ley de extranjería, la solidaridad pasa por trabajar de forma conjunta para abolir esa ley de extranjería que genere esas condiciones de explotación en esa clase trabajadora migrante y que también termine contribuyendo a que haya una situación general que puede afectar a los derechos laborales de la población española. Entonces, no podemos estar hablando de internacionalismo, de solidaridad con el sur global, cuando se está reivindicando y se está pidiendo que se refuercen todas aquellas políticas que van en detrimento de la clase trabajadora migrante.